Hola, bienvenida, bienvenido. Esta es la clase número 7 y vamos a tratar hoy sobre la herida del abandono. Buenas a todos y a todas. La clase que tenemos hoy entre manos es una clase que yo considero especialmente importante. Sí, realmente es clave. Y ya os decimos desde ya mismo que aunque haya este vídeo y vayamos a abordar en profundidad el tema de la herida del abandono, hay un audio que es el realmente importante para hacer, que es una meditación guiada a través de nuestro espacio de abandono en nuestro interior. Y eso es realmente el contenido importante de esta clase. Sí, digamos que ahora esta clase es para como dar un marco mental que podamos entender de qué tratamos cuando hablamos de la herida del abandono, a qué nos queremos referir, pero realmente la parte que nos puede apoyar en nuestra vida es la parte de sentir, que es la parte de practicarlo, de ir vivenciándolo. Y esta es la que podrás hacer con el apoyo de la meditación guiada. Las primeras veces y luego poco a poco uno aprende a simplemente estar pues, con ello más fácilmente. Entonces vamos a ir un poquito por orden. Primero, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la herida del abandono? Cuando hablamos de la herida del abandono nos estamos refiriendo a una herida que no es física, es decir, no es una herida física como un corte o un golpe, sin embargo tiene su manifestación también en el plano físico, ¿vale? Tiene una manifestación clara de herida en el plano emocional y también en el plano mental, en el plano psicológico. O sea, los dos planos más importantes serían el psicológico y especialmente el emocional, aunque mi manera de estar dolido a nivel psicológico y a nivel de emociones hace que mi cuerpo adopte ciertas posturas, hace que eso tenga un impacto en la manera en la que mi cuerpo tiene la postura, en la manera en la que me comunico con los demás, cómo mi cuerpo interacciona con los otros. Entonces tiene un efecto sobre el físico. Básicamente, cuando defino la herida del abandono, es una herida provocada por una fuerte sensación y percepción interna cuando somos pequeños, en las primeras fases de nuestro desarrollo, de que no recibimos aquello que para nosotros en ese momento es vital, aquello que es importantísimo obtener en ese momento, que pueden ser muchas distintas cosas. ¿Mm? Por ejemplo, pues para un bebé pequeño, pues es vital que un adulto cuide de él. Si ese adulto no está o de repente falta uno de esos adultos, pues el bebé lo experimentará como un abandono. Sí. Y también cuando, por ejemplo, aunque estén los padres, pues muchas veces necesitamos de su atención y en muchos momentos pues nuestros padres no estaban disponibles y entonces en ese momento, aunque estén físicamente e incluso que estemos en la misma habitación, podemos sentir que nos sentimos abandonados. Realmente eso puede ocurrir. Es un poco como esa sensación cuando te encuentras con alguien y estás hablando con él y de repente tienes esa clara sensación de que no está ahí. De que sí, su cuerpo está ahí, e incluso sale sonido por su boca, pero como si no estuviese. Que realmente es una cuestión, tiene mucho que ver con una cuestión de presencia, de estar atento y alerta, una alerta relajada en el momento que se está viviendo, en el momento en que la vida ocurre. ¿Qué pasa? Pasa un poco con nosotros los adultos que tenemos una percepción del abandono como muy polarizada, o sea, como que la entendemos como que debe ser que se sufre y que da una herida cuando el niño se queda sin padres. Pero es que eso es la manera más brutal, esa es la manera más dura y fuerte de todas las que hay. Luego de ahí hay un rango que dependiendo de la percepción que el niño tiene de la realidad en el momento en el que le ocurre eso, es sin dudas muy fuerte, son experiencias que marcan profundamente y que dejan una impronta muy grande y que no solo generan una sensación
no tengo lo que necesito, sino también generan sensaciones de miedo a que eso se vuelva a repetir o de que es por culpa mía que me abandonan. O sea, puede incluso volverse una cuestión también de vergüenza, ¿no? De yo soy el responsable de que me han abandonado. Mm. Sí, porque el otro día lo ponía en una imagen, ¿no? El niño nunca, no se puede permitir el lujo de echar la culpa a sus padres, la responsabilidad a sus padres, porque él depende de ellos. Es su modelo, es las personas que le tienen que cuidar, que tienen que velar por su crecimiento hasta que pueda ser independiente. Entonces, no, como que no puede concebir que no, es que papá tal, pues ahora no está disponible para mí porque no sé qué, no, el niño como que se echa la responsabilidad encima, ¿no? Como para no manchar la idea que tiene de sus padres, ¿no? Es que funciona así su psique. Y eso se debe en parte también a la manera en la que percibimos la realidad cuando somos pequeños, porque realmente muchos de nosotros vivimos tremendamente en el presente, o sea, no hay un calcular qué es lo que va a pasar después, no hay un anticiparse y un entender que la persona que está a cargo de nosotros ahora, en este mismo momento, no está disponible, pero en 10 minutos, cuando termine lo que está haciendo, lo estará. Entonces no es una cuestión aquí de culpabilizar a nadie, es una cuestión de admitir el hecho de que las heridas del abandono se producen debido al flujo natural de la vida. En la vida ocurre que en muchos momentos las personas a nuestro alrededor están disponibles para nosotros y ocurre en muchos otros momentos que las personas a nuestro alrededor no lo están. Entonces, en función de cómo nosotros descodificamos o sentimos esa ausencia del otro, nos afecta de una manera o de otra manera distinta. Y eso es lo que hace particular el tema de la herida del abandono para cada uno. Porque muchas veces puede ser que, yo qué sé, por ejemplo, en familias más numerosas el niño quizás tiene... es que pueden ser cosas muy distintas. Por un lado, puede ocurrir, por ejemplo, que haya sentido que nunca tenía papá y mamá de manera exclusiva, por ponerlo de alguna forma, porque eran muchos. O puede, por el contrario, justamente haberle ocurrido que sus abandonos y sus decepciones los podía tramitar con más facilidad porque tenía un hermano o una hermana con quien podía empatizar mucho. No es que haya un modelo exacto de cómo se origina, cuál es la génesis del abandono. Lo importante es que ese abandono se produce y que cuando ese abandono no se ha podido compartir, no se ha podido llorar, no se ha podido expresar y sentir, queda, digamos, como almacenado en nuestro interior y genera muchas diferentes cosas, queda ahí sin resolver. Y una de las principales cosas que genera, por ejemplo, a mí el abandono que tengo yo, me genera mucha tensión, me genera una sensación de constante como una pequeña base de tensión e irritación de fondo y de alerta de que en todo momento ella se puede ir, los demás me pueden dejar de querer, las cosas pueden salir mal y yo me puedo quedar solo. Es como una corriente, para mí yo lo experimento como una especie de base de tensión que está ahí. Eso depende cómo cada uno lo experimenta en su interior, ¿no? Sí, depende mucho de la historia personal de cada uno. Sí. Puede ser que nos volvamos, por ejemplo, debido al abandono, puede que nos volvamos hipervigilantes, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, ahora que has dicho esto de hipervigilantes, yo encuentro que en mí se da mucho esa parte de control y de hipervigilancia y de ataque preventivo. Porque, bueno, pues así yo me he estructurado, mi realidad subjetiva y mi realidad herida pues se han estructurado así para mantenerme pues a salvo. Entonces cada uno un poco tenemos que descubrir cómo nos estructuramos, ¿no? Y también es importante que la herida del abandono también viene a raíz porque en muchos casos, como decíamos, nos han cubierto necesidades. Entonces, puede ser que yo no me sienta abandonado, por ejemplo,
Pues en el ámbito del trabajo, porque en la escuela pues tuve profesores que me vieron mucho, que me dieron mucho apoyo, que me fue muy bien, recibía mucho, como mucho apoyo, mucha atención. Pero en el ámbito de la pareja, pues porque mis padres estaban todo el día discutiendo o lo que sea, no lo sé, me lo estoy inventando. Pero que puede ser que una parte de nuestras necesidades estén cubiertas y ahí nos sentimos carencia y otra parte, pues de repente nos sentimos con muchas carencias y eso puede crear confusión, ¿no? Pero bueno, en general encuentro que más o menos todos, las personas que hemos conocido durante los talleres con los cuales hemos trabajado, mi propio caso, el de Marco, encuentro que más o menos tenemos algún grado de carencia en realmente todas las necesidades esenciales que teníamos cuando éramos pequeños. Porque es una cuestión de nutrición. Y cuando hablamos de nutrición, o cuando yo hablo de nutrición, no me estoy refiriendo únicamente al alimento, a lo que como. Me refiero a lo que como a muchos distintos niveles. Cuando antes decías, Caroline, que me ven, significa que yo estoy recibiendo nutrición por parte de los adultos que me están viendo realmente como soy. No están viendo lo que les gustaría que yo me convierta en. No están viendo lo que no quieren que yo me convierta en. No están viendo su propia realización a través de mí. Y claro, por ejemplo, en ese sentido muchos de nosotros no hemos recibido gran parte de esas cosas, ¿no? Y parece que son como cosas sutiles, pero sin embargo sí que es cierto que ahora cuando estamos por la calle y nos encontramos con alguien que es importante para nosotros, si por un momento nos damos cuenta de que no nos está prestando atención, nos sienta como una patada en el culo. Hablando claro, imaginaros por un momento cómo debe ser eso para un ser que es mucho más pequeño, con muchas menos herramientas. Y más sensible. Más sensible y más indefenso en todos los aspectos, y más inocente, ¿no? Más bien pensado, por decirlo de alguna forma, que no va con unos filtros ni con una protección por delante, ¿no? Es una de las cosas que pasa que nos vuelve el tema del abandono muy complicado cuando nos volvemos adultos es que no acabamos de entender que en nuestro interior, aunque seamos adultos y aunque este cuerpo ya tenga X años, en nuestro interior sigue viviendo un niño, una niña que están básicamente desesperados por recibir nutrición, desesperados por recibir un montón de cosas que en diferentes momentos de cuando eran pequeños no recibieron. Entonces, ¿qué pasa si nosotros desconocemos eso? Lo que pasa si desconocemos eso es que esa parte que quiere obtener cosas y no las obtuvo, intenta de maneras subrepticias y de maneras no claras y directas y abiertas conseguir lo que no recibió. Intenta como cerrar esos episodios dolorosos que nos pasaron, intentando para eso usar al entorno externo, intentar que o bien mi pareja, o bien mi trabajo, o bien el dinero, o bien mis hobbies, mis hijos, mi coche, las mascotas, lo que sea, cubra y cierre esos episodios dolorosos, sin necesidad de que yo tenga que hacer un esfuerzo consciente en mi propia autoinvestigación, de una manera inconsciente, de una manera automatizada. Sí, tenemos la ilusión de que algo de ahora podrá llenar aquella carencia que se originó 30 años antes. Pues tenemos una mala noticia. Eso no va a suceder jamás. No sé, eso no funciona así. No, porque la herida original del abandono sucedió cuando yo era pequeña. Y eso no lo puedo alterar. Por muy bien que me vaya ahora con Marco, por ejemplo. Y por muchas meditaciones de física cuántica que haga. El pasado es el pasado y tiene su impacto. Exactamente. Igual que a mí, por ejemplo, pues cuando era pequeña tuve muchas caries y tal, y me hicieron pues muchas intervenciones en la boca, pues ahora mis dientes son como son, debido a toda esa intervención. Ahora bien, lo que sí podemos alterar, por decir de alguna forma, clave, y que es la clave de todo este asunto, es la manera en la que percibimos. Es la llave. Es la manera en la que percibimos nosotros
esas consecuencias y en las que percibimos también esas situaciones y sobre todo la manera en la que percibimos nuestra propia herida del abandono. Si la percibimos como algo malo, que hay que desterrar, que no debemos sentir, tenemos un gran problema. Sí. Vale. Sí. No, es que pensaba que ibas a decir otra cosa. Sí, es que antes quería decir una cosa para completar esta historia. Hay una manera también que es muy fomentada en esta sociedad que vivimos y que funciona mucho y está muy poco cuestionada, que es el pensamiento místico y el pensamiento mágico. El pensamiento místico y el pensamiento mágico son como creencias, como por ejemplo el romanticismo y tener ideas acerca de cómo son las cosas que no tienen que ver con la realidad y que sirven como una especie de suavizante para mi herida del abandono. Es como me duele realmente herir, me duele que me hieren ciertas situaciones, intento cubrirlo con ilusiones, intento cubrirlo con creencias falsas, intento cubrirlo con algo que suavice mi pupa. Pero eso no deja de ser sino una manera de drogarse de manera endógena. Igual que me puedo drogar tomando cocaína o tomando alcohol, me drogo endógenamente con creencias y con pensamiento místico o con pensamiento mágico de que aparecerá ese príncipe, esa princesa, hay una persona ideal o hay un alma gemela o una media naranja, que esto nada tiene que ver con que a ti te guste más o menos llamar las cosas de una determinada forma. Tiene que ver con el hecho de si eso lo estás usando específicamente para cubrir esa sensación de vacío, porque al fin y al cabo el abandono es yo lo noto como una enorme sensación de vacío, de agujero, de sinsentido. Sí, encuentro que todo lo que has explicado es como disociarme de mí misma, de la realidad, que puede llegar a ser muy cruda, pero sigue siendo la realidad. O sea, ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Es la realidad objetiva, el hecho de yo vivir en mi burbuja de realidad subjetiva no me hará sentir mejor a largo plazo y realmente me nutrirá. O sea, yo es lo que he vivido. Hace que no tenga que involucrarme mucho con la realidad objetiva, eso es cierto. Me permite un microcosmos, un microambiente, pero me mantiene alejado de la herida del abandono. Y si os habéis estado dando cuenta de lo que hemos dicho hasta ahora, la sugerencia es clara. La sugerencia es empezar a investigar cuáles son mis historias personales que tengan que ver con abandono y empezar a generar los recursos en mi interior para hacerme amigo de mi herida del abandono, para dejar de ver mi herida del abandono como algo malo que es horrible. Yo te pregunto a ti que estás viendo el vídeo, si tú vas y te golpeas la rodilla, te duele, ¿cierto? Es normal, te duele, tienes un sistema nervioso y tienes un alma, tienes un sentir en tu interior, te duele. ¿Qué pasa si alguien cercano a ti se muere o te deja? Duele también, ¿ok? Y hay un proceso de duelo. Y si ese proceso de duelo no se experimenta y no se transita, queda dentro. Queda dentro, queda enquistado, queda guardado. Sí, el tiempo lo que hace lo vela, lo tapa. No lo cura. Pero no lo cura, no hace... O sea, lo único que hace es, de alguna forma, nos cierra un poco, ¿no? A mí lo que me pasa es que me cierra mi capacidad, por ejemplo, el abandono no sentido me cerraba mucho mi capacidad para sentir amor y para abrirme a los demás y para atreverme también y para, yo qué sé, concretamente, por ejemplo, para el miedo a exponerme al otro también. Porque como tengo miedo de que si no soy como al otro le gustaría me va a dejar, pues echo a correr, ¿no? Sí. Y yo veo mi mecanismo también es como alejar a la otra persona pues con una forma de comportarme, de forma pues meterme con ella, no sé qué, aunque quiero que se quede y tal, pero no, la alejo, la empujo, ¿no? Que se marche, pero que se marche él. Pero con mi energía, ¿no? Empujo fuera en realidad, porque me da demasiado miedo de que se acerquen y que luego me dejen, por supuesto. Entonces digamos que ese abandono inexplorado sería la fuente de combustible para una infinidad de estrategias y herramientas que hacemos servir
para intentar digamos, resolverlo sobre la marcha, ¿no? De entre todas las que... Sí, no, no me ha gustado que utilices resolverlo. No, es para huir de ello. Vale, y no sentirlo. Vale. No estar con ello, esa sensación que todos creo en algún momento habéis sentido, y yo desde luego lo siento pues casi a diario, porque son como micro decepciones, ¿no? Antes hablabas de la ilusión, del romanticismo y tal, pero, jolín, yo me he decepcionado un montón de veces, ¿no? Entonces cada vez te decepcionas, y cada vez me decepcionaba y me decepcionaba, y no tiene fin. Entonces, bueno, es más reto estar en la realidad objetiva, porque desde luego te encuentras a frente con las cosas que hay, pero bueno, encuentro que yo al menos no me decepciono tanto. Sí, y la decepción también tiene mucho que ver con que inflamos, ¿no? Este pensamiento místico y mágico infla las cosas. Tiene mucho que ver también con la vergüenza, ¿no? Pues esta idea de poner en un pedestal a la gente, de poner en un pedestal las situaciones, de convertir algo en algo especial, único y trascendental, y que nada más existe y que solo esa es la verdad, lo que provoca es que luego, si se descubre, o si descubres, o si yo descubro que que hay algo en eso que no encaja, es un palo de la leche. Se desmonta el castillo de naipes. Todo se descuajeringa, ¿no? Entonces, realmente esa también es una forma en la que aprendimos, digamos, a intentar manejar en el momento la fuerte sensación de abandono. Lo que quería decir antes es que hay muchas formas diferentes en las que tramitamos o intentamos tramitar este abandono en el día a día de maneras inconscientes. Nosotros lo que os estamos proponiendo es que lo hagáis todo consciente, que sea un esfuerzo personal, propio, directo, único vuestro hacia el conocimiento de vuestra propia historia, vuestro propio abandono, y sentirlo, pero en general lo hacemos de manera inconsciente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay muchísimas diferentes formas, muchas ya lo hemos dicho. Pero si las resumiésemos en dos grupos, si las resumiésemos en dos bloques, una sería por identificación con el niño interior herido abandonado, y la otra sería por rechazo hacia el niño interior herido y abandonado, ¿vale? Las que serían por identificación pues tienen que ver pues con la queja, ay pobrecito de mí, que no puedo, que todo me va mal. Como buscamos a alguien que nos salve. Sí, buscamos a alguien que sea esa persona que nunca nos va a dejar solos, que siempre va a estar ahí. Ya sea pareja, amigo. O también este modo fusionado, es este modo del que hablábamos, del pensamiento místico y mágico. Dejamos de darnos cuenta de que en realidad es el niño interior el que está pensando que, ay, qué guay sería vivir en el mundo de Harry Potter, por poner un ejemplo, ¿vale? Dejamos de darnos cuenta de que esa es nuestra parte niña, y por unos momentos nos identificamos totalmente con esa parte, hasta realmente sentir y pensar que eso somos nosotros. Y que podría llegar a ser así, ¿no? De que si yo encuentro ese hombre perfecto y tal, ya está, todo solucionado. Y no habrá ningún problema nunca más. Se acabó. Venga ya. ¿Dónde hay que firmar? ¿Me entendéis? No, no va así. Ese es el lado, digamos, más fusionado, más en el que mi conciencia de adulto en muchos momentos se encaja y se acopla a la del niño, y dejo de distinguir cuál es la conciencia de uno y cuál es la conciencia del otro. Y no me doy cuenta cuando sucede eso, ¿vale? Suele ser muy inconsciente. El otro grupo de ellas es la del frío, la del rechazo, la del yo no, yo soy súper adulto, yo nunca me siento mal, claro. Y mantengo mi vulnerabilidad a mucha distancia mediante muchas y muchas capas, o unas pocas capas, de protección, de barrera. Para no sentir... por ejemplo, yo lo he hecho mucho antes a través de mucha actividad, ¿no? Pues el trabajo, luego mis hijas, luego hacer tal actividad o cual, o no sé qué, y así me mantenía alejada de toda esa emocionalidad, ¿no?, que había dentro mío. Entonces, por ejemplo, pasa esto, que es bastante típico, dejadme que os diga este ejemplo: la persona que se pasa adicta al trabajo durante 9 meses al año o 10 meses al año, llega al mes y medio de vacaciones que tiene, entonces de repente no tiene su compensación
lo que la alejaba de su emocionalidad y lleva acumulando durante 9 o 10 meses un montón de malestar, retraumatizando su abandono, sin poder estar y acogerlo. ¿Y qué pasa? Llegan las vacaciones y se pone enferma, se siente fatal, hay un montón de broncas de pareja. Te das por aludida. Estas cosas pasan, ¿vale? Entonces, tanto en un caso como en el otro, hay un fundamento que tiene que ver con la noción de que mi abandono es malo. O sea, de que mi abandono, debido a que se siente desagradable, es malo y no debería sentirlo. Bueno, yo haría un matiz con eso, y es que ni tan siquiera, a ver, en mi caso, por ejemplo, ni tan siquiera llegaba a eso. O sea, es tan inconsciente, y yo no me estaba dando cuenta, no sabía ni qué era ni abandono, ni no sé qué, yo pensaba pues que simplemente era así, pero no había un raciocinio de decir, no, eso es malo. No, simplemente eso sí que es cierto, que como se siente desagradable, que es un vacío enorme y que duele, pues, y que lo único que he aprendido es huir de eso de la forma que me sea lo más rápido y en ese momento más, no sé, como más automática. Eso depende ya de cada uno. Pues simplemente... O sea, que encuentro que no está esta parte de eso es malo, de tal, ¿no? Todo esto es como muy inconsciente. Por ejemplo, yo lo experimentaba, lo digo porque yo lo experimentaba mucho, como que hay ciertas cosas que eran, por mi entorno, eran percibidas como válidas y las podía expresar y las podía compartir. Y yo extraje, ¿veis? Por eso digo que la percepción es importante. Ya, Yo extraje cada uno... de ese entorno la percepción de que hay ciertas cosas que no está bien sentir y que no está bien compartir. Por eso decimos que las heridas que tenemos en nuestro interior, no son el problema, nunca lo han sido y no lo serán nunca. El problema no son las heridas, es todo el conjunto de creencias y percepciones que tenemos en torno a ellas. Es cómo yo me relaciono con esa herida, cómo la veo como algo que debería dejar de existir ahora ya, se acabó y fin de la historia, o entiendo que es una oportunidad de conocer partes de mí mismo que por lo general tiendo a rechazar o simplemente no solo rechazar, sino que ni siquiera soy consciente de ellas, ¿no? Es que es una oportunidad para abrazar partes más amplias de lo que yo soy. Sí, y también, a ver, porque mi herida del abandono sin investigar, sin cuando ocurre, cuando se despierta, porque un montón de cosas en el ambiente de repente detonan mi abandono. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando, yo qué sé, en el colegio o en casa, pues cuando sucedía que era de noche, que ya era la hora de irse a dormir, que ya mis padres estaban cansados, que ellos querían ver la tele no sé qué, pues nos mandaban a la cama, ¿no? Y había como unas circunstancias, ¿vale? Entonces, si ahora de adulta una de estas circunstancias se da, a mí ya se me puede detonar el abandono. No hace falta que yo tenga 5 años, que mi tal, que no sé qué. No, no hace falta. Es que somos súper sensibles. Son anclajes, Sí. son raíles y anclajes. Entonces, un montón de cosas suceden y aunque coincida solamente un elemento, ya se me detona el abandono. Entonces, si yo no puedo estar en contacto con esa parte que de repente se siente que me siento sola, necesito a alguien, necesito aprobación, atención, amor, alguien que me escuche, lo que sea, ¿vale? Un montón de cosas pueden ser. Si yo no contengo eso, utilizaré una estrategia, una compensación, una adicción para no sentir eso que se siente tan incómodo y que nunca jamás de la vida aún he sentido. Porque, de manera consciente. Claro, de manera consciente. Porque antes era demasiado pequeña y no podía, y ahora, pues a medida que he ido creciendo, cada vez me ha alejado más, ¿no? Entonces, esta herida, espera, sí. quiero acabar. Esta herida como que alimenta todas nuestras estrategias, todas nuestras compensaciones, todas nuestras adicciones. ¿Cómo dejamos de alimentar todo ese bagaje? Pues sintiendo y conteniendo el combustible. Eso sería, para mí sería un segundo paso,
¿vale? Yo veo que ese es el fundamental, este es el paso fundamental, el estar dispuesto a sentir y sentir lo que me está pasando a nivel de abandono en mi interior. Esa es la pieza clave, es hacerme amigo de lo que pasa. Pero, por ejemplo, para mí hacerme amigo de lo que pasa por cambiar la manera en que percibo ese abandono. Claro, cada uno Es decir, hay si yo, por ejemplo, en general suelo rechazar sentir mi abandono y compensarlo, queriendo que el otro me haga caso, exigiendo, demandando al otro que me haga caso de manera más o menos evidente, mi manera de ponerme en contacto con mi abandono es cesar mis estrategias externas, por ejemplo, y admitir y reconocer para mí mismo que de momento rechazo mi abandono. Y ser honesto con eso. Y decirme claramente que acepto que estoy rechazando mi abandono. Acepto que de momento, tal como está mi vida, estoy rechazando a mi niño interior que se siente abandonado y que estoy dispuesto a vivir sintiendo que rechazo a mi niño interior abandonado y al mismo tiempo no llevando a cabo las estrategias de compensación que me llevarían a no tener que sentir. Eso me permite empezar a generar la confianza en mi interior suficiente como para saberme capaz de poder estar con esa sensación de intenso abandono. Porque no nos engañemos, si llevamos muchos años sin sentir nuestro abandono, esto no va a ser así y que enseguida vamos a poder sentir las pupas que nos pasan dentro. Es un proceso, y es un proceso de desarrollar confianza con uno mismo. Y desarrollar confianza con alguien es jodido, pues realmente desarrollar confianza con uno mismo lleva mucho tiempo, requiere mucha profundidad y requiere mucha paciencia y mucha perseverancia con uno mismo, de no abandonarse a sí mismo con el propio abandono, ¿no? Yeah. De decir, no, pues que le den por saco y a ver cuántas tabletas de chocolate me puedo tomar o cuánto pensamiento místico puedo... Esta noche salgo y me encuentro pareja. Luego hay otra cosa Eso que es me... bueno lo que acabas de decir. Eso podríamos desarrollar un poco. El usar el amor como estrategia para... El amor, entre comillas, como estrategia para huir del abandono. O sea... La idea de que... Lo hemos dicho antes, ¿no? La idea de que alguien nos va a dar aquello que no recibimos cuando éramos pequeños. Eso no es posible. O sea, realmente... Aunque nos ame muchísimo. Sí, aunque quiera, es que no puede, No puede. Porque no puede cambiar el pasado. O sea, a mí nadie me puede arreglar ahora mi diente que tiene una corona, que tiene los 3 nervios matados y tal. Nadie puede venir y restaurarme mi diente original. Pues es lo mismo. Ya sé que cuesta a veces de entender. Y desde luego a mi niña no lo quiere entender. Dice, pero no. ojo, no hace falta que su niña lo entienda. No hace falta. Ese es el tema, porque muchos de nosotros intentamos lidiar con el abandono de manera racional. Y ese es uno de los problemas que tenemos como adultos. Quería hacer ese apunte. Sí. ¿Qué es? Ay, menuda chorrada, pero si esto no es nada, es una chiquillada. Ay, ¿cómo te vas a sentir abandonado por esta cosuca de nada, esta cosita de nada? Esta es una forma de racionalizar. Pero hay otra. Y la otra, a mí me gustaría hacer un apunte importante porque a veces nos ha pasado con algunos clientes. Y es que hay mucha terapia, ¿vale? Por ahí. Y a veces se utiliza alguna terapia para dar vueltas al cesto. Quiero decir que se racionaliza, se intenta entender. ¿Ok? No, es que claro, me abandono porque mi tía abuela, que ha nacido el mismo día que yo, y transgeneracional, y patatín, y patatán. Lo siento, todo esto a mí no me sirve. La teoría es útil. Conocer, tener conocimiento, vale, es muy útil, es importante, hemos de tenerlo. Pero cuando llegamos al límite en el que hemos de entrar en nuestra vulnerabilidad, la parte racional intelectual no nos sirve para establecer una comunicación efectiva con nuestro niño interior. Porque a nuestro niño interior, en realidad, hablando en plata y claro, le importa una mierda, por decirlo fuerte, le importa una mierda el hecho de que nosotros tengamos muchas buenas teorías sobre qué es lo que le pasó, le dejó de pasar. Él lo único que quiere son básicamente 2 cosas, o al menos el mío lo que quiere son 2 cosas, y lo que he visto entre los clientes y la gente a mi alrededor son 2 cosas. Una,
que tenga la seguridad de que no le voy a exponer más a la fuente de abandono y le voy a validar. Y 2, que le voy a proteger ante la posible amenaza de que eso vuelva a pasar. Entonces, una es sentirlo, sentir cómo se está sintiendo. Y que no le vas a querer cambiar. Exactamente, sentirlo tal cual se siente. Que se siente abandonado y se va a sentir abandonado el resto de vida que le queda a mi cuerpo en este planeta. Pues, ok, esa es mi historia. En realidad no hay ningún problema con eso. El problema está en si yo lo veo eso como un problema. Es lo que decías antes, de dar vueltas al asunto. Dar vueltas a un asunto doloroso es sufrir. Sí. El sufrimiento es eso. El sufrimiento es negar, no aceptar que siento dolor. Pues siento dolor. Y no querer sentirlo. Y no querer sentirlo. Sí. El sufrimiento es un dolor psicológico. Exactamente. Yo ahora lo veo claro porque he sentido el dolor real y antes sentía mucho y de vez en cuando aún estoy bastante... Entonces, lo que quería también clarificar es que, por ejemplo, yo me encuentro, pues yo qué sé, un sobrinito chiquitín y tal, y le duele algo porque de repente sus papás... Por ejemplo, mira, tengo un ejemplo. El otro día que estuve en casa de mi hermana, y dio la casualidad de que yo dormí en la habitación de mi sobrino, que tenía tan solo pues 6 o 7 meses, ahora no me acuerdo. Y el pobre bebé, pues como no estaba acostumbrado a que una persona extraña estuviese en la misma habitación que él, estaba súper nervioso y hubo un momento que se despertó. ¿Vosotros creéis que hubiese funcionado haberle dicho, no, mira, es que transgeneracionalmente eres como tu tío abuelo, tal, no sé qué? El que se ponía muy nervioso cuando alguien dormía con él en la misma habitación. O sea, lo que quería el bebé eran los brazos de su madre. Y punto. Nada más. ¿Ok? Entonces espero que con eso sea más claro la imagen y por qué decimos de que muchas teorías no ayudan. La teoría sirve para cimentar hasta dónde sirve es una ayuda y para cimentar una manera que tenemos de comprender el mundo, y es súper válido y legítimo, cada uno es fantástico que las tenga. Lo que pasa que realmente si queremos conectar profundamente con nuestro niño interior, tenemos que estar dispuestos a ponernos a su nivel, a su altura, y para hacer eso tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje tiene que dejar de ser intelectual y racional y pasar en esos momentos a ser emocional y de sentir. Empatía. Y empático, de conectar con él. Entonces, por eso os hemos dicho al principio de este video tutorial, de esta videoclase, que lo más importante de esta clase es la meditación guiada en audio. Y que la hagáis tantas veces como necesitéis en todos los posibles contextos en los que vuestra herida del abandono se despierte, para que poco a poco vayáis captando a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la herida del abandono y a qué nos estamos refiriendo sobre todo con el lenguaje emocional que cada uno necesita desarrollar, que es algo que Carolina y yo no nos podemos decir exactamente cómo. Porque el lenguaje emocional y el lenguaje de percepción es totalmente único. Tenéis que desarrollar una manera vuestra, propia, tuya, única, en la que vas a aprender a decirle a esa parte tuya que se ha sentido abandonada, desesperada y en pánico, totalmente sola, de decirle que, ok, a partir de ahora yo estoy realmente para ti y me voy a tomar ratos de mi tiempo, ratos de calidad, de presencia, para sencillamente estar contigo, no para contarte un cuento, no para intentar entenderte, no, sencillamente estar contigo y acogerte y validarte. Es como, yo como lo veo es como, a ver si eso te puede ayudar, es como por fin que mi parte niña, es que yo claro la visualizo como si fuese una niña de verdad. Cada uno ya luego lo hace a su manera. Pero como mi niña por fin puede compartir aquello que le dolió tanto, que no tuvo nunca nadie, ¿no? Nuestro niño interior no va a salir a la superficie, no va a salir nuestro niño interior herido, nuestra vulnerabilidad no saldrá a la superficie mientras
no haya un adulto realmente dispuesto a validarlo, a escucharlo y a estar realmente disponible para él. Seguiremos prefiriendo usar infinidad de estrategias y de cosas distintas para no sentir, mientras esta parte no sienta que las circunstancias, de que el ambiente está preparado, de que hay un ambiente preparado en nuestro interior para que se pueda sentir eso. Es una confianza que se tiene que desarrollar y que ha de ser sincera, no, porque los niños son súper perceptivos y no nos engañemos, tienen unos radares impresionantes y saben medir bastante bien qué personas son realmente honestas y sinceras y comprometidas con lo que están diciendo y qué personas en general no. Entonces, si lo que buscas es parchear, si lo que buscas es quitarte este abandono de en medio, el niño lo sentirá. Y la parte vulnerable lo sentirá y dirá que no hay nada que hacer, yo todavía no estoy lista ni me siento segura para salir a la consciencia de este adulto. Prefiero que se tome 4 birras y que se pegue una comilona hasta quedar fartuco, como se dice por aquí, antes que ninguna otra cosa. Bien, ¿no? Sí. Ok. No es un tema fácil. No, no es nada fácil. Entonces, 2 son los aspectos en forma de ejercicio que ya os hemos indicado. Os vamos a repetir. Uno de ellos es que hagáis la meditación guiada en audio, que la tenéis en 3 formatos distintos. La tenéis solo con voz y música, y solo la música, como queráis. Podéis usar cualquiera de las 3 opciones que tenéis a vuestro alcance. Sí, ir cambiando. Ir cambiando, aprovechar vuestros momentos que se os detona la herida del abandono, que os empezáis a dar cuenta, para poder empezar a conectar con lo que os está pasando. Tened mucha paciencia con vosotros. Sí. Y podéis escribirnos las dudas, las cosas que os cuesten y que vayan surgiendo, Creo que también las 2 meditaciones que grabamos para la clase 2 pueden servir también, porque hay aquella meditación de el patrón fusionado y el patrón de rechazo. Vale. Y también pueden apoyar. Es como... son similares. Son un poco similares, menos específicas. Sí. Esta está muy diseñada, la hemos diseñado para que sea muy específica. Entonces, eso es un ejercicio. Y el otro ejercicio, lo que os invitamos fuertemente es a... Cuando ya habéis podido contener vuestro abandono, cuando ya habéis podido estar con vuestro abandono, encontrad la manera de compartirlo con la gente que realmente es importante para vosotros. Podéis escribir, compartirlo. Hablarlo con la gente alrededor. Porque es muy importante, porque queramos que no, nos guste o no, el recibir la validación de fuera es súper importante. Y el tener a alguien que nos va a escuchar, tener a alguien que va a escuchar nuestra historia y que va a escuchar sobre todo cómo nos sentimos hoy en día respecto de nuestra herida, no tanto nuestra historia personal, lo que me pasó, lo que me dejó, cómo yo me siento hoy en día respecto a las cosas que me van ocurriendo, eso realmente trae un nivel nuevo, trae una dimensión nueva a la comunicación entre 2 personas. Si realmente cuando yo expreso algo es muy real, el expresarlo, hacerlo real, hay algo que se relaja, yo encuentro. O sea que sí, realmente es importante expresarlo. Hacerlo... Sí, eso, expresarlo. Hacerlo real, ¿no? Explícito. Explícito, eso. Estaba buscando la palabra. Y luego algo que también puede apoyar es que en el texto escrito de esta clase ponemos necesidades, ¿vale? Las típicas necesidades que teníamos cuando éramos pequeños. Entonces, puede ayudar al principio, cuando uno no sabe de qué se está hablando, pues ir viendo si aquello que pues por ejemplo, necesidad de respeto a las emociones cuando yo era pequeño, tal, no sé qué. Pues investigar un poco, hacer un poco de esfuerzo de acordarte cómo fue eso en tu infancia, ¿no? A mí me gustaría matizar claro. Esto que estás diciendo. Yo haría un énfasis especialmente en este punto, que es, eso que os pasamos no es la Biblia. No es nada que os tengáis que coger como justificación
para luego decir, ah, no, es que a mí mis necesidades esenciales me faltó esto, esto, esto y esto. No. No, esto es... Lo que nosotros os estamos dando ahí es una pequeña herramienta para que podáis vosotros mismos investigar vuestra percepción de vuestro pasado. No para que fabriquéis una historia irreal que no es cierta vuestra. No hay que crear ninguna realidad en la que fuisteis súper traumatizados y súper heridos si no es cierta. Lo único que interesa es lo real, lo que era objetivo y lo que de verdad pasaba. Si no existe eso que os pasaba en la lista que os pasamos, perfecto, normal. Habrá un montón de cosas que no haya en esa lista que os estamos pasando. Si existe, existe en vuestro interior, no en esa lista. Esa lista es solo... Es como... Es solo para ayudaros... A dónde empezar, porque... Para tener un punto de partida. Claro, porque puede sonar mucho a chino y ahora ¿desde dónde empiezo, no? Pues no, investigar ahí y luego también investigar desde vuestra realidad subjetiva reaccionaria. Cuando utilizamos estrategias, cuando utilizas una estrategia que de repente te das claramente cuenta, pues seguramente debajo el combustible que alimenta esta estrategia sea la herida del abandono. Y volver a comentar que muchas veces la herida del abandono viene fusionada con vergüenza y con shock. Pero bueno, eso así que cuando lleguen las clases respecto de la vergüenza y del shock, os ayudará mucho a entender la mecánica de cómo funciona para poder estar con vosotros mismos de maneras que sean realmente nutritivas. Porque me gustaría acabar diciendo que de lo que va este asunto es de darnos a nosotros mismos, a partir de este momento, todo aquello que realmente sentimos que a nivel profundo necesitamos de verdad. ¿Ok? Que sentimos que nuestra vulnerabilidad necesita de verdad en nuestro interior. Muy bien. Pues hasta aquí la clase de hoy. Y os animamos mucho a hacer la meditación de la que os hemos hablado y a compartir en un ambiente seguro y respetuoso con vuestras personas en vuestro entorno. Pues muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Y vuestras preguntas son bienvenidas. Hasta pronto.